Hola a todos de nuevo. Mi nombre es Denia Sánchez y el día de hoy hablaremos de fecundación. En esta ocasión me gustaría empezar con una frase de Robert A. Heinlein que dice: un cigoto es la forma en que un gameto produce más gametos. Este puede ser el propósito del universo. Entonces, vamos a tener que la fecundación como tal va a ser un conjunto de procesos en el cual los gametos se unen para iniciar el desarrollo de un nuevo ser, es decir, el cigoto. Los objetivos de esta sesión van a ser los siguientes. En primer lugar, identificar las estructuras tanto del óvulo como del espermatozoide que participan en el proceso de fecundación. También entender los distintos procesos que intervienen en la fecundación y la interacción óvulo-espermatozoide. Por otro lado, identificar la importancia del bloqueo rápido y el bloqueo lento para la prevención de la poliespermia. Por último, reconocer los diferentes cambios que produce la fecundación. Entonces, en primer lugar, las estructuras del óvulo que van a ser importantes para el proceso de fecundación van a ser las siguientes: la corona radiada, la zona pelúcida, el espacio perivitelino, la membrana plasmática del ovocito, los gránulos corticales que van a contener polisacáridos y enzimas hidrolíticas, y por último tenemos que el citoplasma del óvulo va a contener vitelo, la cual es un conjunto de sustancias nutritivas distribuidas en el citoplasma. Por otro lado, las estructuras del espermatozoide que van a ser importantes para la fecundación van a ser la membrana plasmática, la membrana acrosómica externa, el acrosoma como tal, la membrana acrosómica interna y por último el núcleo. Muy bien, ahora vamos a revisar el proceso general de la fecundación para que nos sea más sencillo el entendimiento de esta. Entonces, en primer lugar, tenemos que el espermatozoide va a chocar con la corona radiada y después se va a dar la penetración de esta. Posteriormente, el espermatozoide se va a adherir a la zona pelúcida. Esta adhesión va a desencadenar la reacción acrosómica que le va a permitir al espermatozoide la penetración de la zona pelúcida. Por último, vamos a tener que la unión y fusión entre el óvulo y el espermatozoide van a desencadenar procesos para la prevención de la poliespermia. Entonces, empezando con el proceso de fecundación, vamos a tener que, en primer lugar, los espermatozoides se van a encontrar con la corona radiada y algún resto del cúmulo ovífero. La corona radiada como tal es una densa capa de células con matriz intercelular rica en proteínas y carbohidratos, sobre todo ácido hialurónico. Entonces, vamos a tener que existen dos mecanismos que van a permitir la penetración de la corona radiada. El primero es la hialuronidasa en la cabeza del espermatozoide, el cual va a degradar el ácido hialurónico de la matriz. El segundo mecanismo, y el más importante, se trata de un factor mecánico, que van a ser los movimientos flagelares del espermatozoide. Muy bien, ahora, una vez atravesada la corona radiada, los espermatozoides se van a encontrar con la zona pelúcida, la cual es una estructura con dos bandas laterales unidas por puentes entrecruzados. Esta estructura tiene 13 micrómetros de grosor y está compuesta de 4 glucoproteínas, de manera que ZP1 y ZP4 van a conformar las bandas intermedias, mientras que ZP2 y ZP3 van a polimerizarse en largos filamentos y van a conformar las bandas laterales. Pasando a la parte de adhesión, tenemos que la interacción y unión de la zona pelúcida y el espermatozoide
está mediada por receptores en la cabeza del espermatozoide que se van a unir a oligosacáridos específicos en ZP3, es decir, ligandos. La caracterización molecular de los componentes involucrados en esta unión ZP3 espermatozoide permanece aún sin respuesta exacta. Sin embargo, en otros animales se conocen ácido siálico, que contiene sitios de unión aún no identificados en la cabeza del espermatozoide, y N-acetilglucosamina, que se une a su receptor galactosiltransferasa en el espermatozoide. Es posible que la incapacidad para que los espermatozoides fecunden óvulos de otras especies se puede deber a diferencias moleculares en ZP3. Ahora, una vez que el espermatozoide se une a la zona pelúcida, se va a inducir en la reacción acrosómica, que va a consistir en la fusión de la membrana plasmática con la membrana acrosómica externa en algunos sitios, los cuales se van a perforar y por lo tanto se produce la salida de vesículas que contienen enzimas acrosómicas. Este proceso, como mencionamos, empieza con la unión de ZP3 a receptores de los espermatozoides, lo cual va a desencadenar una cascada de proteínas G que finalmente inducen la reacción, la cual consiste en la entrada masiva de calcio, la entrada de sodio y la salida de hidrógeno, lo cual va a incrementar el pH intracelular y finalmente se va a producir la fusión de las membranas, liberándose así el contenido enzimático del acrosoma y ayudando a que el espermatozoide se abra camino a través de la zona pelúcida hasta el espacio perivitelino. Entonces, esta penetración se va a lograr mediante la combinación de la propulsión mecánica del flagelo de los espermatozoides y de la apertura de una vía por la acción de las enzimas acrosómicas, siendo la más importante la acrosina. Ahora, después de la reacción acrosómica, la membrana plasmática y la membrana acrosómica externa van a sufrir apoptosis, por lo cual la membrana acrosómica interna va a ser ahora la que cubre la cabeza del espermatozoide y hacia la base se va a fusionar con la membrana plasmática postacrosómica para mantener la continuidad. Esta zona de fusión se va a llamar región ecuatorial y va a ser importante para el siguiente paso de la fecundación, que va a ser la unión y fusión del espermatozoide y el óvulo, en la cual, tras atravesar el espacio perivitelino, el espermatozoide se va a colocar paralelo a la membrana plasmática del óvulo y se va a fusionar con esta en la región ecuatorial que mencionábamos, ya que aquí se van a encontrar moléculas inmunorreguladoras que van a evitar el rechazo del ovocito hacia el espermatozoide. De manera que vamos a tener dos integrinas en el óvulo que van a ser integrina alfa 6 y la proteína CD9, que se van a unir a sus respectivos ligandos en el espermatozoide, que van a ser fertilina y ciritestina. De esta manera, sus membranas se van a fusionar hasta hacerse una continua y el contenido espermático se va a sumergir en el óvulo. Es importante mencionar que las mitocondrias del espermatozoide, a pesar de que sí entran en el óvulo, no van a contribuir a la dotación funcional mitocondrial del cigoto. Sin embargo, el espermatozoide sí va a contribuir con el centrosoma para la segmentación. Muy bien, ahora, cuando un espermatozoide se ha fusionado con el óvulo, debe evitarse la entrada de otros, es decir, la poliespermia, ya que esto puede conducir a una poliploidía que en la mayor parte de los casos es incompatible con la vida y conduce a un aborto espontáneo. Entonces,
Para evitar esto suelen ocurrir dos bloqueos. El primero va a ser el bloqueo rápido, en el cual cuando las membranas del ovocito y del espermatozoide se tocan, se va a dar como tal una despolarización eléctrica de la membrana plasmática del óvulo, en la cual se van a abrir los canales de sodio y el potencial de acción de la membrana cambia desde menos 70 milivoltios hasta más 10 milivoltios en 2 o 3 segundos tras la fusión, lo cual va a impedir la adhesión de otros espermatozoides. Por otro lado, el segundo bloqueo se va a tratar del bloqueo lento, en la cual la entrada del espermatozoide va a liberar un factor soluble, que al parecer se trata de una fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C va a activar una vía que conduce al retículo endoplásmico a liberar calcio, provocando de esta manera una oleada de calcio dentro del citoplasma del óvulo que va a estimular dos cosas. En primer lugar, van a inducir al óvulo a completar la segunda división meiótica, de lo cual hablaremos más adelante. Y en segundo lugar, van a estimular a los gránulos corticales para que migren hacia la membrana celular, uniéndose a ella y expulsando su contenido. El contenido expulsado va a ocasionar dos cosas. Los polisacáridos van a hidratar e hinchar el espacio perivitelino, lo cual va a dificultar el movimiento de los espermatozoides. Por otro lado, vamos a tener que en la reacción de zona, las enzimas hidrolíticas van a hidrolizar a los receptores de ZP3, lo cual elimina la capacidad de los espermatozoides de adherirse. Muy bien, ahora vamos a hablar como tal de los eventos que se van a dar después de la fecundación. Entonces, en primer lugar, vamos a tener una activación metabólica del óvulo. Como mencionamos previamente, va a darse una oleada de calcio dentro del ovocito, lo cual va a intensificar la respiración y metabolismo del óvulo mediante el intercambio de sodio extracelular por hidrógeno intracelular, lo cual va a elevar el pH y por ende va a aumentar el metabolismo oxidativo. También vamos a tener una descondensación del núcleo del espermatozoide. Si recordamos, la cromatina del espermatozoide está muy compactada. Sin embargo, esta ahora va a sufrir una descompactación, de manera que las protaminas se van a separar de la cromatina del espermatozoide por acción de factores citoplásmicos y van a ser reemplazadas por histonas. Por último, vamos a tener la conclusión de la meiosis y del desarrollo de pronúcleos. Como mencionamos previamente, las oleadas de calcio van a inducir al óvulo a completar su segunda división meiótica, por lo cual el segundo cuerpo polar se va a liberar hacia el espacio perivitelino. También los pronúcleos haploides van a replicar su DNA, de manera que cada cromosoma ahora va a tener dos cromátidas y de 1N1C se va a pasar a 1N2C. Después, los pronúcleos se van a aproximar entre sí y cuando entran en contacto, sus membranas se rompen y los cromosomas se entremezclan, de manera que ahora ya tenemos 2N4C. Por último, los cromosomas se van a organizar alrededor de un uso mitótico derivado del centrosoma espermático y se va a dar una división mitótica normal. En este momento se puede decir que la fecundación se ha completado y se le va a llamar cigoto. Finalmente, con la fecundación vamos a obtener los siguientes resultados. La conclusión de la segunda división meiótica en el óvulo. También el sexo del futuro embrión va a quedar determinado por la dotación cromosómica del espermatozoide. Se va a restaurar en el cigoto el número diploide normal de cromosomas en el humano, es decir, 46. También, mediante la mezcla de estos cromosomas,
El cigoto es un producto de la redistribución cromosómica único desde el punto de vista genético. Por último, vamos a tener una activación metabólica del óvulo, que va a ser necesaria para la segmentación y el desarrollo embrionario. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Eso sería todo de mi parte. La bibliografía empleada fue la siguiente: el Arteaga, el Carson, el Moore y un artículo que habla de la unión entre los receptores y ligando del espermatozoide y la zona pelúcida.